Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. El aire de noviembre traía un frío amargo mientras Carlos Jiménez cerraba la puerta de su camioneta de trabajo, guardando sus herramientas después de un trabajo de remodelación de 12 horas. Sus manos estaban ásperas, manchadas con yeso y pintura, pero con esas manos había construido una vida decente desde la nada. A los 32 años, se había labrado una reputación como uno de los mejores contratistas independientes de la ciudad, confiable, meticuloso, justo, el tipo de hombre que llegaba a tiempo y terminaba lo que empezaba. Revisó su celular. 3 llamadas perdidas de Carolina. Su estómago se tensó. Cena familiar en la Hacienda Serrano esta noche. Preferiría hacer un turno doble que soportar otra velada del desprecio apenas disimulado de Ricardo Serrano. Pero le había prometido a Carolina 8 años de matrimonio, y su padre todavía miraba a Carlos como si fuera algo que se hubiera pegado en la suela de un zapato. La Hacienda Serrano se extendía por 3 acres en el fraccionamiento más exclusivo de la ciudad, todos setos cuidados y cantera importada. La camioneta de 10 años de Carlos parecía un perro callejero en un club de golf. Mientras subía por el camino circular, a través de los enormes ventanales podía ver el candelabro resplandeciendo en el comedor, cristal y oro, un monumento a la riqueza cuya necesidad Carlos nunca entendería. «Papi». Amelia, de 6 años, irrumpió por la puerta principal antes incluso de que él apagara el motor. Sus rizos oscuros rebotaban mientras corría. Carlos la levantó en brazos, respirando el olor a champú de fresa de su cabello, dejándola apretar su cuello lo suficientemente fuerte como para doler. «Ahí está mi niña». «¿Te has portado bien con el abuelo y la abuela?» «Ajá. El abuelo me enseñó su coche nuevo. Es rojo y muy brillante. Dijo que cuesta más que una casa». «Apuesto a que sí». Carlos la bajó, alisándole el cabello. Llevaba el abrigo azul marino con botones blancos que Carolina le había comprado el mes pasado, todavía demasiado grande en las mangas. Su esposa apareció en la puerta, hermosa con un suéter crema, su cabello rubio recogido hacia atrás, pero había tensión alrededor de sus ojos. «Llegas tarde», dijo en voz baja. El trabajo de azulejos de la señora Pineda se alargó. «Te envié un mensaje. Mi padre ha estado preguntando por ti». La forma en que lo dijo sonó como una advertencia. Dentro, la casa olía a colonia cara y carne asada. Elena Serrano se deslizó fuera de la cocina, perfectamente peinada, lanzando besos al aire cerca de las mejillas de Carlos sin tocarlo realmente. «Carlos, ¿qué aspecto tan rústico tienes? No tuviste tiempo de cambiarte». «Vine directo de la obra, Elena». «Por supuesto». Su sonrisa era puro hielo. «Ricardo está en su despacho. Quiere hablar contigo antes de cenar». Carlos encontró a Ricardo Serrano detrás de un escritorio antiguo que probablemente costaba más que los ingresos anuales de Carlos, agitando coñac en una copa de cristal. A los 58 años, Ricardo todavía tenía la constitución de un atleta universitario que se había ablandado alrededor de la cintura. Cabello plateado perfectamente peinado, vistiendo un suéter color vino que gritaba «dinero viejo». Detrás de él, estantes de piso a techo mostraban libros encuadernados en piel que Carlos sospechaba que nunca habían sido leídos. «Carlos, siéntate». «Ni un ¿cómo estás?, ni gracias por venir, solo una orden». Carlos permaneció de pie. «Carolina dijo que querías hablar». Los labios de Ricardo se curvaron en algo parecido a una sonrisa. «He estado pensando en el futuro de Amelia. Su fondo educativo. Tenemos eso cubierto». «¿De verdad?». Ricardo se reclinó, estudiándolo. «¿Una universidad pública, tal vez? ¿Un tecnológico local? Eso es lo que los hombres en tu posición típicamente pueden pagar». La mandíbula de Carlos se tensó. «Amelia tiene 6 años. Tenemos tiempo». «Tiempo, sí, pero recursos». Ricardo se puso de pie, rodeando el escritorio como un tiburón que ha olido sangre. «Quiero establecer un fideicomiso adecuado para mi nieta. Colegios privados de élite, el TEC de Monterrey o el extranjero, las conexiones que necesitará. Pero hay condiciones. Siempre las hay contigo. Necesito saber que las personas alrededor de mi nieta son de cierto calibre.
Los ojos de Ricardo se volvieron fríos. Eres un buen contratista, Carlos. Te concederé eso. Pero Carolina podría haberlo hecho mucho mejor. Debería haberse casado con el compañero de universidad de Ricky, ese joven abogado. En cambio, tiró su futuro por la borda con un hombre que trabaja con sus manos. Carlos había escuchado variaciones de este discurso durante 8 años. Aprendió a dejar que se le resbalara como el agua sobre la pintura encerada. Si eso es todo, Ricardo, voy a ver si Carolina necesita ayuda para poner la mesa. Nunca te preguntas por qué te eligió a ti. La voz de Ricardo bajó. Íntima y venenosa. Una chica de todo esto conformándose con un contratista en una casa rentada. Tal vez se estaba rebelando. Tal vez despierte un día y se dé cuenta de su error. Carolina me ama. Amelia me ama. Eso es todo lo que necesito. Amor. Ricardo rió, áspero y corto. El amor no paga la universidad. El amor no abre puertas. El amor no. La puerta del estudio se abrió. Ricky Serrano entró. 34 años y blando, de la manera de los hombres que nunca han hecho trabajo real. Su barriga tensaba una playera tipo polo de marca. Tenía los ojos de su padre. Ese mismo brillo depredador. Papá. Felipe está al teléfono. Dice que es urgente. Algo parpadeó en el rostro de Ricardo. Desapareció tan rápido que Carlos casi se lo perdió. Preocupación. Miedo. Luego, la máscara volvió a su lugar. Dile que le devolveré la llamada. Dijo que es sobre el envío de Tijuana. Dije que le devolveré la llamada. La voz de Ricardo podría haber congelado nitrógeno. Ricky asintió rápidamente, retirándose. Ricardo se volvió hacia Carlos, compuesto de nuevo. Continuaremos esta conversación en otro momento. Ve a estar con tu familia. La cena fue el tipo especial de tortura reservada para las reuniones con los suegros. La mesa del comedor podía sentar a 12, haciendo que su grupo de 6 se sintiera disperso y aislado. Elena presidía en un extremo, Ricardo en el otro, con Carolina y Carlos en un lado, Ricky y su esposa Vicky frente a ellos. Amelia se sentó entre sus padres, pateando sus pies y mayormente empujando la comida cara alrededor de su plato. La conversación fluía alrededor de Carlos como si él fuera un mueble. Elena discutió su gala benéfica. Ricky se jactó de cerrar un contrato importante para la distribuidora farmacéutica Serrano. Vicky, que se había casado con la familia hace 2 años y todavía actuaba como si hubiera ganado la lotería, asentía servilmente con todo lo que decía Ricardo. Carlos vio el mensaje de texto de Nacho Bernal bajo la mesa. ¿Cómo va la cena en el infierno? Nacho, su mejor amigo desde la preparatoria. Siempre sabía cuando Carlos estaba sufriendo a través de un evento familiar de los Serrano. Estoy en mi 10º círculo, respondió Carlos. Dante no sabía nada sobre suegros. Levantó la vista para encontrar a Ricardo observándolo. Una expresión extraña en su rostro. Calculadora. Fría. Después de la cena, Ricardo sugirió pasar a la sala de estar para el postre. Carlos ayudó a Carolina a recoger los platos mientras Elena supervisaba, ofreciendo comentarios puntuales sobre el manejo adecuado de la porcelana. Cuando regresaron a la sala de estar, Ricardo estaba ayudando a Amelia a ponerse su abrigo. Se ha puesto frío, dijo Ricardo. No quiero que mi nieta pesque un resfriado de camino al coche. Carlos notó que la mano de Ricardo se deslizaba en el bolsillo del abrigo de Amelia. Un movimiento suave que la mayoría de la gente se perdería. Pero Carlos había pasado años aprendiendo a detectar las cosas pequeñas. Una grieta en un cimiento, una tubería a punto de gotear. Los pequeños detalles que advertían de problemas mayores. Su sangre se heló. Aquí, déjame llevarla, dijo Carlos rápidamente, levantando a Amelia. Di buenas noches al abuelo. Los ojos de Ricardo se encontraron con los de Carlos. Solo por un momento, algo pasó entre ellos. Un desafío, una amenaza. Luego Ricardo sonrió, paternal y cálido. Buenas noches, cariño. El abuelo te ama. Yo también te amo, abuelo. Afuera,
Carlos abrochó a Amelia en su asiento de seguridad. Su mano temblaba ligeramente mientras verificaba 2 veces las correas. Carolina se deslizó en el asiento del pasajero, cansada. Eso no estuvo tan mal, dijo ella. Carlos no dijo nada. Esperó hasta que Carolina llevó a una Amelia dormida dentro de su modesta casa rentada de 3 habitaciones. Esperó hasta estar solo en la cochera con la luz del techo encendida. Entonces metió la mano en el bolsillo del abrigo de su hija. Sus dedos se cerraron alrededor de una pequeña bolsa de plástico pesada con pastillas. La sacó, mirando los frascos de prescripción ámbar en su interior. Oxycontin, dosis alta. 3 frascos, tal vez 200 pastillas en total. Valor en la calle de miles de dólares. Los frascos llevaban etiquetas de la distribuidora farmacéutica Serrano. Diferentes nombres de pacientes, diferentes médicos, pero todos de la misma cadena de farmacias que la compañía de Ricardo abastecía. La mente de Carlos se aceleró. Esto no fue aleatorio. Ricardo había plantado deliberadamente sustancias controladas en una niña de 6 años. Si hubieran sido detenidos por la policía, si alguien hubiera encontrado esto. Su celular vibró. Número desconocido. Respondió sin pensar. S.R. Jiménez, una voz de mujer, profesional y fría. Soy la detective Lorena Durán de la Fuerza de Tarea de la DEA y la Fiscalía. Necesitamos que venga al Ministerio Público mañana por la mañana para un interrogatorio sobre productos farmacéuticos robados. 9 de la mañana. No llegué tarde. La línea se cortó. Carlos se sentó en la cochera oscura, frascos de prescripción en una mano, celular en la otra, y comprendió con perfecta claridad. Ricardo Serrano acababa de intentar destruir su vida. Sin poder dormir, se sentó en la mesa de su cocina después de que Carolina se fuera a la cama, con la computadora portátil abierta, sumergiéndose profundamente en registros públicos y artículos de noticias. La imagen que emergió hizo que su sangre se helara. La distribuidora farmacéutica Serrano había sido investigada 2 veces en los últimos 3 años por discrepancias de inventario. Ambas veces las investigaciones se habían cerrado silenciosamente. Ricardo se sentaba en la junta directiva de la mitad de las principales organizaciones benéficas de la ciudad. Jugaba al golf con el comisionado de policía. Donaba a las campañas políticas correctas. Pero había grietas en la fachada. Un ex empleado había presentado una denuncia anónima alegando que Ricardo estaba desviando sustancias controladas. El empleado se había retractado una semana después, y luego se mudó fuera del estado. Un técnico de farmacia había acusado a la compañía de presionarlo para falsificar informes de inventario. Había sido arrestado por posesión 2 meses después, su credibilidad destruida. Carlos buscó la información de la fuerza de tarea. La detective Lorena Durán tenía reputación de ser una investigadora de carrera dura que había derribado 3 operaciones importantes de tráfico de drogas. Si ella estaba llamando a Carlos para interrogarlo, la red ya se estaba cerrando. Miró los frascos de pastillas sobre la mesa. Evidencia de un crimen federal plantada en su hija por su propio suegro. Ricardo debía haber sabido que la investigación se estaba endureciendo. Necesitaba un chivo expiatorio, alguien que cargara con la culpa. ¿Y qué mejor chivo expiatorio que el yerno de clase trabajadora que siempre había despreciado? Carlos imaginó cómo se desarrollaría. Los policías lo detienen, encuentran miles de dólares en opioides robados en su vehículo familiar. Ricardo expresaría conmoción, decepción. Siempre sospeché que estaba metido en algo turbio. Mi pobre hija. Mi pobre nieta. Carolina estaría devastada, destrozada. Amelia crecería con un padre en una prisión federal. Sus manos se cerraron en puños. Había construido su vida sobre el trabajo honesto, en ser un buen hombre, un buen padre. Ricardo Serrano pensó que podía aplastar eso porque Carlos no era lo suficientemente rico, no estaba lo suficientemente conectado, no era lo suficientemente bueno para su hija. Nacho respondió al tercer timbrazo, con la voz espesa por el sueño. Carlos, son las 2 de la mañana. Necesito tu ayuda. ¿Puedes venir? 20 minutos después, Nacho Bernal estaba sentado en la mesa de la cocina de Carlos, mirando los frascos de pastillas. A los 62 años y con casi 100 kilos de músculo, Nacho todavía tenía el porte de la marina,
A pesar de haber salido hace 6 años. Era el tipo de amigo que había ayudado a Carlos a mudarse 4 veces, que había estado a su lado en su boda, que había sostenido a Amelia cuando nació y lloró casi tanto como Carlos. Esto es federal, dijo Nacho en voz baja. Esto no son multas de tránsito, es federal. Esto es cárcel segura. Ricardo las plantó en Amelia. Lo vi. El rostro de Nacho se endureció. Esa maldita detective me llamó para interrogarme mañana por la mañana. Esto es una trampa, Nacho. Ricardo va a caer y quiere que yo caiga con él. ¿Tienes un abogado? No puedo pagar el tipo que necesitaría. Carlos rió amargamente. Ricardo sabe eso también. Nacho estuvo callado por un largo momento, pensando. Siempre había sido el táctico. El tipo que podía planear 3 movimientos por delante. Dijiste que viste a Ricardo plantar esto. ¿Dónde? En su casa. Las puso en el bolsillo del abrigo de Amelia. Entonces, sus huellas dactilares están en la bolsa. Carlos sintió que algo encajaba en su lugar. Sí, lo están. ¿Y tú las tocaste? Solo el exterior de la bolsa. Tuve cuidado. Nacho se inclinó hacia adelante. Entonces aquí está la pregunta. Si te detuvieran ahora mismo, ¿en el coche de quién las encontrarían? En el mío. Ricardo cuenta con eso. Correcto. ¿Pero qué tal si no estuvieran en tu coche? Los ojos de Nacho brillaron. ¿Qué tal si estuvieran en el coche de Ricardo? Carlos entendió de inmediato. Era arriesgado. Probablemente ilegal. Definitivamente el tipo de cosa que podría salir catastróficamente mal. Pero Ricardo había disparado el primer tiro. Había involucrado a Amelia. Cruzó una línea que no se podía descruzar. Él conduce un Tesla Model S, dijo Carlos. Pinzas de freno rojas. En la tercera bahía de su cochera. Cámaras de seguridad. Activadas por movimiento. Pero he hecho suficiente trabajo en casas en ese fraccionamiento. Conozco los puntos ciegos. Pasaron la siguiente hora planeando. Nacho crearía la distracción. Carlos plantaría la evidencia. Si funcionaba, Ricardo sería quien respondiera a la DEA. Si no funcionaba. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Nacho mientras se levantaban para irse. Una vez que cruzas esta línea, no hay vuelta atrás. Carlos pensó en el rostro de Amelia, su confianza en su abuelo. Pensó en Carolina, que todavía creía que su padre era un buen hombre. Pensó en la vida que Ricardo estaba tratando de robarle. Involucró a mi hija, dijo Carlos. Ya no hay vuelta atrás. A la tarde siguiente, Carlos le dijo a Carolina que necesitaba devolver algunas herramientas que había tomado prestadas del garaje de Ricardo la semana anterior. Ni siquiera era una mentira. Había estado ayudando a Ricky con un proyecto de terraza, y Ricardo le había prestado una sierra de inglete. Carolina lo besó distraídamente, calificando exámenes en la mesa de la cocina. No dejes que te meta en otro sermón, dijo ella. Entraré y saldré. La hacienda Serrano estaba iluminada como siempre, presumiendo ante los vecinos. Carlos llegó a las 7 de la tarde. Vio el Tesla de Ricardo en el camino de entrada. Bien. Salió llevando la sierra, caminando lentamente hacia la puerta principal. Las cámaras de seguridad rastrearon su movimiento. Necesitaba ser visible, normal, nada sospechoso. Elena respondió, sorprendida. Carlos, no te esperábamos. Solo devolviendo la sierra de Ricardo. ¿Está por aquí? Está en una conferencia telefónica en su despacho. Puedes dejarla en la cochera así. Un vidrio se rompió en algún lugar del patio trasero. Una alarma de coche comenzó a aullar, áspera y repentina. Elena jadeó, apresurándose hacia el sonido. Carlos escuchó la voz de Ricardo, aguda y enojada, proveniente de lo más profundo de la casa. Nacho Bernal, Dios lo bendiga, había cumplido. Había estacionado 3 calles más allá, cortado a través del bosque detrás de la propiedad de los Serrano, y arrojado una piedra a través del parabrisas trasero del Corvette clásico de Ricardo, el coche que amaba más que a sus propios hijos. Carlos se movió rápido.
El código de la cochera era el cumpleaños de Carolina. Lo había usado 100 veces. La puerta se enrolló suavemente hacia arriba. El Tesla estaba en la tercera bahía, impecable y perfecto. Se puso guantes de látex de su bolsillo, del tipo que usaba para trabajos de pintura. El coche estaba abierto. Típica arrogancia de gente rica. Abrió la guantera. Dentro había papeles de circulación, algunos recibos de estacionamiento, un par de lentes de sol caros. Sacó la bolsa de plástico todavía sellada, exactamente como Ricardo la había preparado, y la metió profundamente debajo de los papeles del registro. No oculta, no obvia, exactamente donde alguien podría esconder algo a lo que quisiera tener acceso rápido. Cerró la guantera, salió del coche y estuvo fuera de la cochera en 30 segundos. Su corazón martilleaba contra sus costillas. La alarma del coche todavía aullaba. Podía escuchar a Ricardo gritando en el patio trasero. Carlos subió a su camioneta, encendió el motor y se alejó a velocidad normal. Logró avanzar 2 cuadras antes de que su mano comenzara a temblar tanto que tuvo que orillarse. Lo había hecho. Había cruzado una línea que nunca pensó que cruzaría. Había plantado evidencia, manipulado una investigación federal, cometido crímenes que ni siquiera podía nombrar, pero protegió a su familia. Volvió el arma de Ricardo contra Ricardo. Ahora solo tenía que sobrevivir a las consecuencias. La detective Lorena Durán era exactamente lo que Carlos esperaba. A mediados de sus 40, cabello con mechones grises recogido en una coleta sensata, ojos que habían visto cada mentira y excusa 100 veces. Se sentó frente a él en una sala de entrevistas austera en el edificio federal, una carpeta abierta frente a ella. Señor Jiménez, gracias por venir voluntariamente. La secretaria por teléfono lo hizo sonar bastante obligatorio. Un fantasma de sonrisa. Estamos investigando una serie de robos de farmacias abastecidas por la distribuidora farmacéutica Serrano. Sustancias controladas, específicamente Oxycontin, morfina, parches de fentanilo. Valor en la calle de cientos de miles en los últimos 2 años. Soy contratista. No sé nada sobre productos farmacéuticos. Pero conoce a Ricardo Serrano, su suegro, dueño de la distribuidora farmacéutica Serrano. Lo conozco. ¿Cómo caracterizaría su relación? Carlos eligió sus palabras cuidadosamente. Tensa. Ricardo nunca aprobó que me casara con su hija. Piensa que no soy lo suficientemente bueno para ella. ¿Tiene razón? Trabajo duro. Proveo para mi familia. Amo a mi esposa e hija. Si eso no es lo suficientemente bueno, entonces no sé qué lo es. Durán lo estudió por un largo momento. Aquí está mi problema, señor Jiménez. En casos como este, las personas cercanas al sospechoso principal a menudo se convierten en lo que llamamos jugadores secundarios. Puede que no estén dirigiendo la operación, pero son útiles. Los miembros de la familia son buenas mulas, buenos chivos expiatorios. ¿Cree que Ricardo está tratando de incriminarme? Creo que Ricardo Serrano es un hombre inteligente que ha estado dirigiendo una operación muy rentable durante mucho tiempo. Y creo que cuando los hombres inteligentes comienzan a sentir presión, buscan formas de protegerse. Entonces, ¿por qué llamarme? Para darle una oportunidad. Si está involucrado, coopere ahora y podemos arreglar algo. Si no está involucrado, cuénteme todo lo que sabe sobre las prácticas comerciales de Ricardo. Carlos tomó una decisión. Hace 2 noches, en una cena familiar, vi a Ricardo meter algo en el bolsillo del abrigo de mi hija. Lo revisé más tarde. Eran pastillas recetadas, Oxycontin, 3 frascos, todos de farmacias que su compañía abastece. La expresión de Durán no cambió, pero Carlos vio algo cambiar detrás de sus ojos. Interés agudo y repentino. ¿Todavía tiene estos frascos? No. Yo. Carlos hizo una pausa. Entré en pánico. Pensé que si los policías los encontraban en mi coche, sería arrestado. Así que me deshice de ellos. ¿Dónde? Los tiré en un contenedor de basura detrás de una obra. Durán se reclinó. Eso es conveniente. Mire, sé cómo suena, pero le estoy diciendo la verdad. Ricardo plantó evidencia en mi hija de 6 años.
Revise las farmacias que reportaron inventario robado. Revise qué pacientes supuestamente recibieron esas pastillas. Apuesto a que encontrará un patrón. Ya hemos encontrado patrones, señor Jiménez. Por eso estoy sentada aquí. Cerró la carpeta. No puedo contarle detalles de una investigación en curso, pero diré esto. Si lo que me está diciendo es verdad, si Ricardo Serrano está dispuesto a involucrar a su hija en esto, entonces usted y su familia están en peligro. Los hombres que dirigen operaciones como esta no dejan que la gente simplemente se aleje. ¿Qué hago? Documente todo. Si se le acerca de nuevo, grábelo si puede. Tenga cuidado. Cuídese la espalda. Se puso de pie, le entregó una tarjeta. Y si por casualidad recuerda dónde están esas pastillas, llámeme. Carlos condujo a casa sintiendo que había pisado arenas movedizas. Cada movimiento empeoraba las cosas, lo absorbía más profundamente. Pero cuando entró en su camino de entrada y vio la cara de Amelia en la ventana esperándolo, supo que lo haría todo de nuevo. Lo que fuera necesario para mantenerla a salvo. Carolina estaba haciendo la cena. Amelia estaba coloreando en la mesa. Normal, doméstico, todo lo que Ricardo quería destruir. ¿Cómo te fue con la detective?, preguntó Carolina. Bien. Solo preguntas de rutina sobre problemas en la compañía de tu papá. Cosas de inventario. No creo haber ayudado mucho. El celular de Carolina vibró. Ella lo miró, frunció el ceño. Papá quiere que vayamos este fin de semana. Cena de domingo. No creo que sea una buena idea. Carlos, es mi padre. Tu padre está bajo investigación federal. Tu padre plantó drogas en nuestra hija para incriminarme. Las palabras quedaron en el aire. Carolina se volvió, espátula en mano, rostro pálido. ¿De qué estás hablando? Carlos miró a Amelia, todavía coloreando, ajena. ¿Podemos hablar de esto más tarde? No, hablamos de ello ahora. ¿Qué quieres decir con que plantó drogas? Él le contó todo. Ver a Ricardo meter algo en el bolsillo de Amelia. Encontrar las pastillas. La entrevista con la DEA. Omitió la parte donde las había plantado de vuelta en el coche de Ricardo. Ella no necesitaba ese peso. Carolina escuchó, su rostro pasando por incredulidad, horror, ira. Cuando él terminó, ella estaba llorando. Mi padre no haría eso. Él no lo haría. Estás equivocado. Care. Nunca te ha agradado. Siempre has buscado razones para pensar lo peor de él. Lo vi. Vi lo que hizo. ¿Crees que viste? Tal vez solo le estaba ajustando el abrigo. Tal vez malinterpretaste. Carolina. Carlos tomó sus manos. Sé que esto es difícil, pero tu padre no es quien crees que es. Ella se apartó. Necesito hablar con él. Necesito escuchar su lado. No. Por favor. Si sabe que te dije. Es mi padre. No puedo simplemente. No puedo creer esto sin hablar con él. Ella agarró sus llaves. Carlos se movió para detenerla, luego se detuvo. No podía controlarla. No podía hacerla ver algo que no estaba lista para ver. Solo podía mirar mientras ella salía, dejándolo con Amelia y una cena enfriándose en la estufa. Nacho llamó 10 minutos después. ¿Viste las noticias? ¿Qué noticias? Pon el canal 7. Carlos encontró el control remoto, cambió a las noticias locales. Un reportero estaba de pie frente a la hacienda Serrano de noche, convirtiendo el paisaje en algo austero bajo las luces de la cámara. Ricardo Serrano, dueño de la distribuidora farmacéutica Serrano, fue puesto bajo custodia esta noche después de que una parada de tráfico de rutina supuestamente revelara medicamentos recetados robados en su vehículo. Funcionarios de la Fiscalía dicen que este arresto es parte de una investigación en curso sobre robo farmacéutico y distribución en el mercado negro. Serrano fue liberado bajo una fianza de 10 millones de pesos hace 2 horas. Su abogado emitió una declaración negando todos los cargos. El celular de Carlos sonó. Ricardo Serrano. Su sangre se heló.
respondió. Hijo de perra. La voz de Ricardo era puro veneno. ¿Tú hiciste esto? No sé de qué estás hablando. Plantaste esas pastillas en mi coche después de que las planté en tu mocosa. Creo que el estrés te está afectando, Ricardo. Haciéndote decir cosas locas. Te destruiré. Destruiré tu matrimonio, tu vida, el futuro de tu hija. Cuando termine, no tendrás nada. Ya no tienes nada. La DEA te tiene. Se acabó. No se acaba hasta que yo diga que se acaba. Y acabas de cometer un error muy grande. La línea se cortó. Carlos se quedó en su cocina sabiendo con absoluta certeza que esto era solo el comienzo. Ricardo Serrano estaba herido, desesperado y era muy, muy peligroso. La verdadera pelea ni siquiera había comenzado todavía. Los siguientes 3 días fueron una clase magistral en guerra psicológica. Ricardo fue totalmente nuclear. Primero vinieron las flores. 3 docenas de rosas negras entregadas a la casa de Carlos con una tarjeta que decía, condolencias por tu próxima pérdida. Carolina las encontró en el porche. Pasó 1 hora llorando en su recámara. Todavía no le hablaba a Carlos. Se había mudado a la habitación de huéspedes. Lo trataba como a un extraño. Luego vinieron los papeles legales. Ricardo solicitó la custodia de emergencia de Amelia, alegando que Carlos era un padre no apto involucrado en el narcotráfico. Las acusaciones eran absurdas. Claramente no se sostendrían, pero no tenían que hacerlo. Solo tenían que aterrorizar a Carolina para envenenarla contra él. Funcionó. La madre de Carolina, Elena, la llamaba cada hora llorando, rogándole que protegiera a esa preciosa niña de en lo que Carlos se ha convertido. Ricky apareció en la casa, trató de intimidar para entrar, amenazó con arreglar esto como hombres, hasta que llegó Nacho, y Ricky de repente recordó que tenía otro lugar donde estar. Los clientes de Carlos comenzaron a cancelar. La voz corrió rápido en el mundo de la construcción. La DEA lo había interrogado. Su suegro fue arrestado. Había cargos por drogas, batallas por la custodia. Nadie quería ese tipo de lío en su proyecto de renovación. 4 trabajos cancelados en 2 días. Sus ingresos se evaporaron. Pero lo peor llegó el miércoles por la noche. Carlos estaba trabajando hasta tarde en su cochera, tratando de concentrarse en reparar la puerta de un gabinete cuando escuchó el sonido de vidrio rompiéndose. Corrió adentro para encontrar a Amelia gritando. Carolina sosteniéndola, sangre corriendo por el brazo de Amelia. Alguien había arrojado un ladrillo a través de la ventana de su sala. Envuelto alrededor había una nota, retira los cargos o la próxima vez irá a través de su cráneo. Carlos llamó al 911. Llamó a la detective Durán. La policía vino, tomó fotos, presentó un informe. Durán llegó 1 hora después, con el rostro sombrío. Ricardo pagó la fianza, dijo ella. Estamos construyendo nuestro caso, pero lleva tiempo. Estas operaciones sofisticadas, hay capas. Necesitamos rastrear el dinero. Probar el patrón. Está amenazando a mi familia. Tiró un ladrillo por nuestra ventana. Hablaré con su abogado. Consiga una orden de restricción. Pero Carlos, los hombres como Ricardo no tiran ladrillos. Él paga a gente para que lo haga. Y probar que él lo ordenó es casi imposible. Después de que todos se fueron, después de que Amelia estuvo dormida con un brazo vendado, Carlos se sentó con Nacho en la cochera. Necesitas sacarlas de aquí, dijo Nacho. A algún lugar seguro. La casa de tu hermana en Querétaro. Carolina no se irá. Todavía está convencida de que su padre es inocente. Que yo lo incriminé. Entonces hazle ver la verdad. ¿Cómo? Nacho guardó silencio por un momento. Necesitamos probar lo que Ricardo está haciendo. No solo las drogas, todo. Si Carolina ve evidencia que no puede negar. El celular de Carlos vibró. Mensaje de texto de un número desconocido. Revisa tu correo electrónico. Alguien que sabe lo que Ricardo es realmente. Abrió su correo electrónico. El mensaje era de una cuenta de Proton Mail. Encriptado y anónimo.
Señor Jiménez. Mi nombre es Felipe Cabrera. He trabajado con Ricardo Serrano durante 15 años. Le ayudé a construir su operación. Lo sé todo. Las farmacias, los médicos, la red de distribución. Mantuve registros porque sabía que un día trataría de culpar a alguien. Pensé que ese alguien sería yo, y trató de culparte a ti. Tengo archivos, registros bancarios, grabaciones de audio, todo lo que necesitas para probar que Ricardo es culpable y tú eres inocente. Pero necesito algo de ti primero. Necesito protección. La DEA me querrá, pero si testifico, Ricardo me matará. Necesito un trato. Contacte a la detective Durán. Dígale que Felipe Cabrera quiere cooperar. Entonces hablaremos. Carlos le mostró a Nacho el correo electrónico. Se miraron el uno al otro y Carlos vio el mismo pensamiento reflejado en los ojos de su amigo. Esto podría ser una trampa o podría ser la salvación. Llamó a Durán. Ella respondió al primer timbrazo. Felipe Cabrera, dijo Carlos. ¿Conoce ese nombre? Silencio. ¿Cómo sabes sobre Felipe Cabrera? Me acaba de enviar un correo. Dice que quiere cooperar. Dice que tiene todo sobre Ricardo. Dios mío. La voz de Durán se volvió aguda. No responda a ese correo. No lo contacte. Reenvíemelo ahora mismo. Dice que necesita protección. Es el socio de Ricardo, su cómplice. Hemos estado tratando de voltearlo durante 6 meses. Si realmente está dispuesto a hablar. Hizo una pausa. Esto cambia todo. Carlos, si esto es real, podemos derribar a Ricardo completamente. ¿Qué hago? Nada. Déjeme manejarlo. Me pondré en contacto con Cabrera a través de los canales adecuados. Usted quédese tranquilo. Pero quedarse tranquilo nunca había sido el fuerte de Carlos. Y algo sobre el correo electrónico de Cabrera le molestaba. El momento, la redacción, se sentía planeado. Pasó las siguientes 2 horas investigando a Felipe Cabrera en línea. Lo encontró fácilmente. Vicepresidente de operaciones en la farmacéutica Serrano. 40 años, casado y con 2 hijos, imagen pública limpia. Pero Carlos había aprendido que eso no significaba nada. Luego encontró algo interesante. La esposa de Cabrera, Mariana Santana Cabrera, había solicitado el divorcio hace 6 meses. Los procedimientos fueron feos. Acusaciones volando en ambos sentidos. Y enterrada en los archivos de la corte familiar había una joya. Mariana afirmó que Felipe la había amenazado. Dijo que si lo dejaba, se arrepentiría. Que Ricardo se aseguraría de que perdiera todo. Carlos llamó a Nacho de nuevo. Necesito que hagas algo. Todavía tienes contacto de tus días en la Marina. Gente que podría hacer verificaciones de antecedentes. Algo así. ¿Por qué? Necesito todo sobre Felipe Cabrera. Todo lo que su esposa sabe. Todo lo que sus enemigos saben. No confío en esto. Nacho hizo algunas llamadas. Carlos caminaba de un lado a otro. Carolina bajó las escaleras a medianoche. Lo encontró todavía despierto. ¿No puedes dormir?, preguntó ella. Su voz era fría, distante. Pensando en cómo destruiste a mi familia. Carolina, mi padre enfrenta cargos federales por tu culpa. Plantaste evidencia en él. Lo entregaste a la policía. Él trató de incriminarme por sus crímenes. Sigues diciendo eso, pero todo lo que veo es a mi esposo destruyendo a mi padre. Tu padre tiró un ladrillo por nuestra ventana. Nuestra hija podría haber muerto. No sabes que fue él. Podría haber sido cualquiera. Tienes enemigos ahora, Carlos. Gente que piensa que eres un narco. No lo soy. Ya no sé qué eres. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sé si alguna vez te conocí realmente. Ella volvió arriba. Carlos escuchó la puerta de la habitación de huéspedes cerrarse. El sonido de su matrimonio terminando. Nacho llamó a las 2 de la madrugada. Tengo algo. La esposa de Felipe, Mariana,
está en una casa de seguridad. Su abogado de divorcio la convenció de cooperar con la DEA. Está aterrorizada de su esposo, dice que él le contó sobre la operación de drogas, sobre Ricardo, sobre todo. Ha estado dando testimonio durante 2 semanas. Entonces, ¿por qué Felipe me está contactando? Esa es la pregunta, ¿no? O sabe que su esposa cambió de bando y está tratando de conseguir un mejor trato, o esto es una trampa. Carlos miró el correo electrónico de nuevo, leyéndolo lenta y cuidadosamente. Algo hizo clic. Él dice, Ricardo trató de culparme y eso hizo que quisiera ayudar. ¿Pero cómo sabe que Ricardo trató de incriminarme? Ricardo no le diría eso. No admitiría debilidad. A menos que Ricardo le dijera que te enviara el correo. La verdad golpeó a Carlos como agua fría. Esto era una trampa. Ricardo estaba tratando de sacarlo a la luz. Hacer que hiciera algo estúpido, algo que pudiera ser grabado o presenciado. Si Carlos contactaba a Cabrera directamente, Ricardo podría alegar manipulación de testigos, obstrucción. Más cargos para enterrarlo. Necesito decirle a Durán, dijo Carlos. Ya estoy en ello. Pero Carlos, necesitas entender algo. Ricardo está jugando esto en múltiples niveles. El sistema legal es solo un campo de batalla. Él va tras tu matrimonio, tu reputación, tus ingresos. Te está aislando, quebrándote. Lo sé. Así que, luchamos. No solo legalmente. Vamos tras él de la forma en que él viene tras de ti. Carlos pensó en eso, en lo que significaría luchar de verdad. No solo defender, sino atacar. Exponer a Ricardo por todo lo que era. Destruirlo tan completamente como Ricardo estaba tratando de destruir a Carlos. Te escucho, dijo Carlos. La voz de Nacho se endureció. Entonces dejemos de jugar a la defensa. Quememos el mundo entero de Ricardo Serrano. El plan que Nacho esbozó era agresivo, casi ilegal, y absolutamente necesario. No podían esperar al sistema legal. Para cuando la DEA construyera su caso, Ricardo habría destruido el matrimonio de Carlos, su negocio, tal vez su libertad. Necesitaban actuar ahora. Paso 1. Reunir pruebas. Carlos comenzó con la basura de Ricardo. Todos los miércoles por la noche, la Hacienda Serrano sacaba la basura y el reciclaje. A las 2 de la madrugada del jueves, Carlos y Nacho pasaron en la camioneta de Nacho. Sacaron 3 bolsas de la banqueta y se alejaron. Se sentía absurdo y desesperado, pero la basura era legalmente juego limpio una vez que llegaba a la calle. La revisaron en la cochera de Nacho, usando guantes, documentando todo. La mayor parte era mundana. Desperdicio de comida, correo basura, botellas de vino vacías. Pero en el reciclaje, Carlos encontró una mina de oro, documentos rotos. Ricardo los había triturado, pero no lo suficientemente a fondo. Carlos pasó 6 horas juntando fragmentos de papel como un rompecabezas. Estados de cuenta bancarios, registros de transferencias, un libro contable con iniciales y cantidades en dólares. No estaba completo, pero era condenatorio. Esto muestra dinero moviéndose al extranjero, dijo Nacho, estudiando la página reconstruida. Cuentas en las Islas Caimán. Esto es lavado de dinero. ¿Puede Durán usar esto en la corte? Tal vez no. La cadena de custodia es cuestionable, pero le da un mapa. Ella sabe dónde buscar ahora. Carlos fotografió todo, lo subió a una nube encriptada. Luego le envió a Durán un aviso anónimo con la información justa para apuntarla en la dirección correcta. En cuestión de horas, salieron citatorios federales a 3 bancos. La fortaleza financiera de Ricardo comenzó a agrietarse. Paso 2. Volver a los aliados de Ricardo en su contra. Ricky Serrano era el eslabón débil, con derechos, estúpido y aterrorizado de ir a prisión. Carlos sabía que había estado involucrado en la operación, probablemente había ayudado a mover producto robado, pero Ricky no era lo suficientemente inteligente como para cubrir sus huellas. Nacho tenía un amigo, Santiago Flores, que había sido interrogador del ejército antes de entrar en la seguridad privada. Santiago sabía cómo presionar botones psicológicos, cómo hacer que la gente pensara que estaba en más problemas de los que estaba. Atraparon a Ricky saliendo de un bar el viernes por la noche, borracho y solo.
Santiago se detuvo en un sedán sin marcas. Mostró una placa falsa que parecía lo suficientemente real por la noche. Ricardo Serrano, necesitamos que venga con nosotros. El Ministerio Público quiere hacer algunas preguntas. No soy Ricardo. Soy su hijo. Sí, lo sabemos. Por eso estamos aquí. El rostro de Ricky se puso blanco. Quiero un abogado. Puede llamar a uno desde la estación. Pero si coopera ahora antes de que lo llevemos, las cosas irán mucho más fáciles. Su padre ya está hablando. Queremos escuchar su lado antes de que él le eche toda la culpa a usted. Mi papá no está hablando. Tiene abogados. Eso es lo que le dijo. Llegó a un acuerdo esta tarde. ¿No se lo dijo? Interesante. Carlos observaba desde la camioneta de Nacho a una cuadra de distancia. Vio el pánico en el rostro de Ricky. Vio el momento en que se rompió. No hice nada, dijo Ricky. Todo fue idea de papá. Él lo dirigió todo. Yo solo hice lo que él me dijo. Entonces venga a contarnos sobre eso. Todo lo que queremos es la verdad. 20 minutos después, Ricky estaba en la parte trasera del coche de Santiago cantando como Pavarotti. No a la policía, no podían arrestarlo realmente, sino a un dispositivo de grabación oculto, admitiendo su participación, describiendo cómo su padre había orquestado todo, nombrando farmacéuticos y médicos que eran parte de la red. No era evidencia admisible, pero era una confesión, y las confesiones tenían poder. Carlos envió la grabación a Durán con otro mensaje anónimo. El hijo de Ricardo lo sabe todo. Presiónenlo. Paso 3. Proteger a Carolina y Amelia. Esta fue la parte más difícil. Carolina todavía no le hablaba a Carlos. Todavía creía las mentiras de su padre, pero él no podía permitir que Ricardo la usara como ventaja. Carlos contactó a una amiga de la Universidad de Carolina, Rosa Urrutia, ahora abogada familiar en Monterrey. Le explicó la situación, todo. Rosa estaba horrorizada. Hablaré con ella, dijo Rosa. Carolina siempre confió en mí. Si puedo hacerla ver. Rosa voló ese fin de semana, se reunió con Carolina para tomar un café. Carlos no sabía lo que discutieron, pero cuando Carolina llegó a casa, algo había cambiado. Todavía no estaba lista para perdonar a Carlos, pero el hielo se había descongelado ligeramente. Rosa piensa que debería llevar a Amelia y quedarme en algún lugar seguro hasta que esto se resuelva, dijo Carolina. Creo que eso es inteligente. Ella también piensa que mi padre podría ser culpable. Carolina, ¿no? No estoy lista para escucharlo de ti. Su voz se quebró. Pero no soy estúpida, Carlos. Las cosas no cuadran. Mamá está mintiendo sobre cosas. Puedo notarlo. Ricky no devuelve mis llamadas. ¿Y papá? Papá ha estado diferente últimamente. Paranoico, enojado. ¿A dónde irás? Rosa ofreció su casa de huéspedes en Monterrey solo por unas semanas hasta que las cosas se calmen. Carlos las ayudó a empacar. Vio a Amelia subir al coche de alquiler de Rosa, saludando con la mano. Vio a Carolina alejarse sin mirar atrás. La casa se sentía vacía, embrujada por el fantasma de su matrimonio. Pero estaban a salvo. Eso era lo que importaba. Paso 4. Aplicar presión. Con Carolina y Amelia fuera del alcance de Ricardo, Carlos pasó a la ofensiva. Contrató a un investigador privado, no caro, solo competente, para seguir a Ricardo, documentar sus movimientos, fotografiar sus reuniones. Lo que encontraron fue revelador, Ricardo reuniéndose con conocidos criminales, visitando propiedades que no coincidían con su negocio legítimo, haciendo grandes retiros de efectivo. El investigador lo capturó todo. Carlos también inició una campaña de rumores. Correos electrónicos anónimos a reporteros locales, apuntándolos hacia la investigación de la fiscalía, hacia las cuentas offshore de Ricardo, hacia los robos de farmacia. Nada que pudiera rastrearse hasta él, pero lo suficiente para mantener la presión. La cobertura de noticias se intensificó. El negocio de Ricardo comenzó a perder clientes. Las farmacias cancelaron contratos con la farmacéutica Serrano.
El precio de las acciones se desplomó. La imagen respetable cuidadosamente construida de Ricardo se desmoronaba día a día. Y a través de todo, Carlos siguió trabajando. Tomó nuevos contratos de clientes a los que no les importaban los chismes, que solo querían trabajo de calidad a precios justos. Reconstruyó sus ingresos un trabajo a la vez. Les mostró a todos que Ricardo no podía quebrarlo. Para el domingo, 2 semanas después del arresto de Ricardo, las fichas de dominó estaban cayendo rápido. La esposa de Felipe Cabrera testificó ante un gran jurado. La evidencia que proporcionó, combinada con los registros financieros que el equipo de Durán había descubierto, resultó en 17 cargos adicionales contra Ricardo. Ricky, aterrorizado de que su padre lo hubiera arrojado debajo del autobús, contrató a su propio abogado y comenzó a cooperar con los fiscales. Su testimonio implicó a Ricardo en actividad criminal directa, ordenando la destrucción de registros, amenazando testigos, distribuyendo personalmente medicamentos robados. 3 médicos y 5 farmacéuticos que habían sido parte de la red de Ricardo aceptaron tratos y acordaron testificar. El imperio de Ricardo colapsó. Su fianza fue revocada. Regresó a la cárcel. Y Carlos, viendo las noticias desde su casa vacía, sintió algo parecido a la victoria. Pero sabía a hueco porque había ganado la guerra pero perdido a su familia en el proceso. El juicio comenzó 6 semanas después. Tribunal Federal, sala con paneles de madera. Ricardo Serrano sentado en la mesa de la defensa pareciendo más pequeño de alguna manera, disminuido por un uniforme beige y esposas. Carlos se sentó en la galería observando. Había sido citado como testigo. Tanto la fiscalía como la defensa querían su testimonio. Dijo la verdad. Ricardo plantó drogas en su hija. La defensa trató de destrozarlo, sugirió que estaba mintiendo para cubrir sus propios crímenes, pero Carlos se mantuvo calmado, contó la historia de manera simple y directa. Carolina estaba allí también, sentada con su madre. Había regresado de Monterrey para el juicio, pero ella y Carlos vivían por separado. Amelia se quedó con Rosa, protegida del circo. El caso de la fiscalía era abrumador. 43 testigos, cientos de documentos, grabaciones de audio de Ricardo ordenando actividades ilegales, su propio hijo testificando en su contra. La defensa trató de afirmar que Ricardo era un hombre de negocios que había sido traicionado por sus empleados, que confió en las personas equivocadas, pero la evidencia era demasiado fuerte. El jurado deliberó durante 4 horas. Culpable de todos los cargos. Ricardo Serrano fue sentenciado a 22 años en una prisión federal. Con su edad y salud, era efectivamente una cadena perpetua. Moriría tras las rejas. Carlos no sintió nada. Ningún triunfo, ninguna satisfacción, solo agotamiento. Después de la sentencia, encontró a Carolina en el pasillo. Parecía agotada, su rostro pálido. Lo siento, dijo ella, por no creerte. Por lo que hizo mi padre. Por todo. No es tu culpa. Debería haberlo visto. Debería haber confiado en ti en lugar de en él. Carlos tomó su mano. Era tu padre. Lo amabas. Eso no te hace equivocada. Te hace humana. Fueron a terapia. Pasaron 3 meses trabajando a través del daño, reconstruyendo la confianza. Fue duro, doloroso, necesario. Amelia regresó a casa, ajustándose lentamente a la nueva normalidad. Preguntó por el abuelo una vez, y Carolina le explicó suavemente que había tomado malas decisiones y tenía que irse. ¿Cómo un tiempo fuera?, preguntó Amelia. Como un tiempo fuera muy largo, dijo Carolina. El negocio de Carlos se recuperó. Mejor que recuperado. Obtuvo más contratos de los que podía manejar, contrató a 2 asistentes, construyó la compañía que siempre había querido. La gente respetaba lo que había sobrevivido, como había protegido a su familia. Nacho estuvo a su lado a través de todo. Padrino en la ceremonia de renovación de votos que Carlos y Carolina celebraron en su 10º aniversario. Amelia fue la niña de las flores, radiante. Un año después de la sentencia de Ricardo, Carlos recibió una carta. Correo de la prisión, el nombre de Ricardo en el remitente. Casi la tira sin leer, pero algo le hizo abrirla. La carta era corta. Carlos, ganaste.
Te subestimé. Pensé que eras débil. Pensé que podría destruirte tan fácilmente como destruye a otros. Estaba equivocado. Perdí todo. Mi libertad, mi reputación, mi familia. Me lo quitaste todo. Y la peor parte, lo hiciste siendo más inteligente, más duro y más despiadado de lo que jamás te di crédito. Te odio por eso. Pero también lo respeto. Mi hija se casó con un hombre mejor de lo que merezco tener en mi familia. Lo sé ahora. Demasiado tarde, pero lo sé. Cuida de ellas. Son todo lo que me queda, incluso si nunca las vuelvo a ver. ¿Ricardo? Carlos quemó la carta. No le dijo a Carolina sobre ella. Algunas cosas era mejor dejarlas enterradas. 2 años después de la condena de Ricardo, Carlos se sentó en su patio trasero, viendo a Amelia jugar en el columpio que él había construido. Tenía 8 años ahora, creciendo fuerte y feliz, el trauma de esos días oscuros desvaneciéndose en un recuerdo distante. Carolina trajo limonada, instalándose en la silla a su lado. El sol de verano era cálido, el pasto verde, todo pacífico. Recibí una llamada de la prisión, dijo Carolina. Papá quiere ver a Amelia. La mandíbula de Carlos se tensó. No. Le dije que no, también. Pero es persistente. Dice que se está muriendo. Cáncer, 6 meses, tal vez menos. Carlos trató de sentir algo. Lástima, satisfacción, algo. Pero solo había vacío donde Ricardo Serrano solía vivir en su cabeza. Es tu decisión, dijo Carlos. Es tu padre. Dejó de ser mi padre el día que trató de lastimarte. ¿Lastimarnos? Carolina tomó la mano de Carlos. No le debo nada. Ninguno de nosotros lo hace. Nunca visitaron a Ricardo en prisión. 3 meses después, Carlos leyó su obituario en el periódico. Fue corto, clínico, enumeraba a los sobrevivientes sin calidez. El funeral fue pequeño. Carlos y Carolina no asistieron, pero Elena apareció en su puerta una semana después del entierro, pareciendo décadas mayor que sus 60 años. Le entregó a Carolina un sobre grueso. Esto es del patrimonio de tu padre, dijo Elena. Después de los honorarios legales y los pagos de restitución, no quedó mucho, pero quería que Amelia lo tuviera para la universidad. Dentro había un cheque por 1 millón de pesos. No los millones que Ricardo había tenido alguna vez, pero lo suficiente para importar. Carolina quería romperlo. Carlos la detuvo. Ponlo en un fideicomiso para Amelia. Dijo. Ella puede decidir cuando sea mayor si quiere usarlo o donarlo. Pero no la castigues por los pecados de él. Ellos hicieron eso. Amelia aprendería sobre su abuelo algún día, entendería el complicado legado que había dejado. Pero por ahora, solo era una niña que amaba a sus padres, que se sentía segura y querida. La detective Lorena Durán se comunicaba ocasionalmente, manteniéndolos actualizados sobre los enjuiciamientos derivados del caso de Ricardo. 37 personas fueron finalmente condenadas en relación con la operación de tráfico de drogas. La red había sido masiva, abarcando 4 estados. Ricardo había estado en el centro de todo, orquestando todo. Hiciste lo correcto, le dijo Durán a Carlos tomando un café una tarde. Hablar, contraatacar. Mucha gente en tu situación simplemente se habría rendido. Involucró a mi hija, dijo Carlos. Después de eso, no hubo otra opción. Aún así, se necesita coraje. La mayoría de la gente no lo tiene cuando cuenta. Carlos pensó en eso. En el momento en que encontró esas pastillas en el bolsillo de Amelia. El terror y la ira que siguieron. Sobre la elección de luchar en lugar de correr, de arriesgar todo para proteger a su familia. Solo hice lo que cualquier padre haría, dijo él. No, hiciste lo que cualquier buen padre haría. Hay una diferencia. Volviendo al trabajo, construyó casas, reparó cosas rotas, creó espacios donde las familias pudieran ser felices y seguras. Era trabajo honesto. Trabajo del que estaba orgulloso. A veces, tarde en la noche, cuando Carolina y Amelia dormían, pensaba en esas semanas desesperadas cuando todo había colgado de un hilo. Cuando había cruzado líneas que nunca pensó que cruzaría,
cuando se había convertido en algo más duro y frío que el hombre que había sido antes. Había plantado evidencia, intimidado testigos, orquestado una campaña para destruir a otro ser humano. Nada de eso era legal. Poco de eso era estrictamente moral. Pero todo había sido necesario. Ricardo Serrano había ido tras su familia con todo lo que tenía: dinero, poder, conexiones, crueldad. Y Carlos lo había vencido no siendo una mejor persona, sino siendo un mejor luchador. Al negarse a perder, sin importar el costo. No sabía si eso lo convertía en un héroe o en algo más oscuro. No sabía si había tomado las decisiones correctas o simplemente las necesarias. Pero cuando miraba a su hija durmiendo segura en su cama, a su esposa a su lado, a la vida que habían construido de las cenizas del ataque de Ricardo, sabía que lo haría todo de nuevo. Cada elección, cada riesgo, cada línea cruzada. Porque al final, proteger a su familia no era solo lo correcto. Era lo único que importaba. Y Ricardo Serrano, yaciendo en una tumba de prisión, había aprendido esa lección demasiado tarde. 5 años después, Carlos se paró frente a un espejo ajustándose la corbata, sintiéndose incómodo en el traje. Lo compró para la ceremonia de premios escolares de Amelia. Ella estaba ganando reconocimiento por un ensayo sobre superar la adversidad. El ensayo evitaba cuidadosamente mencionar a su abuelo por su nombre, pero los temas eran claros. Cómo sanan las familias, cómo la fuerza viene de enfrentar la oscuridad, cómo el amor sobrevive al trauma. «Te ves guapo», dijo Carolina, acercándose detrás de él. A los 35 años, estaba más hermosa que nunca. La dureza que se había desarrollado durante los juicios de Ricardo suavizada por años de terapia y paz. «Parezco que estoy jugando a disfrazarme. Pareces un hombre que ha logrado algo. Porque lo has hecho». Carlos se giró para mirarla. Nosotros logramos algo. Mami, papi, vamos a llegar tarde, llamó Amelia desde abajo. La ceremonia se llevó a cabo en el gimnasio de la escuela lleno de padres orgullosos y estudiantes nerviosos. Amelia se sentó con sus compañeros, tratando de parecer tranquila, pero Carlos podía ver su emoción. Cuando llamaron su nombre, caminó hacia el escenario con confianza, aceptó su premio y leyó su ensayo. Su voz era clara y fuerte. Hace 5 años, mi familia pasó por algo terrible. Alguien en quien confiábamos trató de lastimarnos. Pero mi papá me enseñó que cuando pasan cosas malas, tienes 2 opciones. Puedes dejar que te rompan o puedes contraatacar. Mi papá contraatacó. Protegió a nuestra familia. Me mostró que ser fuerte no significa que nunca tengas miedo. Significa que haces lo correcto incluso cuando tienes miedo. Gracias a él, aprendí que las familias son más fuertes que cualquier enemigo. Y el amor es más fuerte que el odio. Mi papá es mi héroe. No porque nunca cometa errores, sino porque cuando las cosas se pusieron difíciles, nunca se rindió con nosotros. La visión de Carlos se nubló. Carolina apretó su mano con fuerza. A su alrededor, los padres aplaudieron, pero Carlos apenas lo escuchó. Solo veía a su hija de pie en ese escenario, segura, completa y orgullosa. Después de la ceremonia, fueron por helado. Amelia charlaba sobre sus amigos, sobre planes de verano, sobre cosas normales. Sin sombras, sin trauma, solo una chica de 13 años viviendo su vida. Más tarde, después de que Amelia estuvo en la cama, Carlos y Carolina se sentaron en su terraza trasera, viendo a las luciérnagas parpadear en la oscuridad. ¿Alguna vez piensas en él?, preguntó Carolina. No tuvo que decir quién. A veces, admitió Carlos. Me pregunto si las cosas podrían haber sido diferentes. Si había una manera de resolverlo sin destruirlo. No la había. No te dejó opción. Lo sé, pero pienso en el hombre en el que me convertí durante ese tiempo. Las cosas que estuve dispuesto a hacer. Me cambió. Carolina se volvió hacia él. ¿Lo hizo? Te volviste más duro, más cuidadoso, menos confiado. Pero también te convertiste en el hombre que nos salvó. El hombre que no dejaría que nada lastimara a su familia. Lo besó suavemente. Amo a ese hombre. Incluso las partes oscuras. Carlos la acercó. Se sentaron en un silencio cómodo.
Años de historia compartida entre ellos. Su celular vibró. Mensaje de texto de Nacho. Cerveza mañana. Tengo algo que contarte. Carlos sonrió. Algunas amistades se forjaron en fuego y salieron inquebrantables. A la tarde siguiente, Carlos se reunió con Nacho en su bar habitual, un lugar de mala muerte con buenas hamburguesas y mejor cerveza. Nacho ya estaba allí bebiendo una botella, luciendo complacido consigo mismo. ¿Recuerdas a Santiago Flores?, preguntó Nacho. ¿Tu amigo interrogador que nos ayudó con Ricky? Sí. Está comenzando una firma de seguridad privada. Quiere que me asocie con él. Quería saber si estarías interesado en consultar. Tu talento para detectar amenazas, planear movimientos por adelantado. Él cree que es valioso. Carlos rió. Soy un contratista, Nacho. Arreglo muros de yeso. Derribaste una de las operaciones de drogas más grandes del Estado. Orquestaste una campaña que destruyó a un hombre con más dinero y poder del que tú jamás tendrás. Lo hiciste con recursos limitados e increíble pensamiento estratégico. Nacho se inclinó hacia adelante. Tienes habilidades, hermano. Habilidades por las que la gente pagaría. No soy un luchador. No realmente. Luchaste cuando tuviste que hacerlo. Eso es lo que te hace peligroso. No buscas peleas, pero cuando una viene a ti, la terminas. Carlos pensó en eso. Sobre la vida que había construido, la estabilidad que había creado. Sobre si quería arriesgarlo volviendo a ese mundo más oscuro, incluso solo como consultor. Déjame pensarlo, dijo. Me parece justo. La oferta sigue en pie. Bebieron sus cervezas, vieron un juego de béisbol en la televisión sobre el bar, hablaron de nada importante. Vida normal, la vida que Carlos había luchado tan duro para proteger. Pero una parte de él se preguntaba. Si surgiera otra amenaza, si alguien más intentara lastimar a su familia, ¿estaría listo? ¿Todavía tendría esa ventaja, esa voluntad de hacer lo que fuera necesario? La respuesta que sabía era sí. Esa parte de él nunca se fue. Simplemente se quedó en silencio, esperando la próxima vez. Necesitaría convertirse en algo más que solo Carlos Jiménez, el contratista. La próxima vez necesitaría convertirse en Carlos Jiménez, el hombre que había derribado a Ricardo Serrano. Pero por ahora, por este momento, era solo un esposo y padre, sentado en un bar con su mejor amigo, viviendo una buena vida ganada a través de dificultades y sacrificios. Y eso era suficiente. Eso era todo. 8 años después de la muerte de Ricardo, Carlos recibió un paquete sin remitente. Dentro había una unidad USB y una nota escrita a mano en papelería cara. Señor Jiménez. Mi nombre es Eugenio Morales. Fui el abogado de Ricardo Serrano. Él me dio esto antes de morir con instrucciones de enviárselo en el 10º aniversario de su arresto. No sé qué hay en él y no quiero saberlo. Mi deber está completo. Saludos, Eugenio Morales, licenciado. Carlos miró la unidad USB durante mucho tiempo. Finalmente, la curiosidad ganó. La conectó a su computadora portátil. Había un solo archivo de vídeo. Hizo clic en reproducir. Ricardo apareció en la pantalla. Esquelético por el cáncer. El uniforme de prisión colgando suelto en su marco. Esto debe haber sido grabado poco antes de su muerte. Carlos. La voz de Ricardo era débil pero clara. Si estás viendo esto, estoy muerto. Buen viaje. Probablemente estés pensando eso. No te culpo. No estoy pidiendo perdón. No lo merezco. No me estoy disculpando. Las disculpas son palabras vacías de hombres muertos. Pero quería que entendieras algo. Cuando traté de incriminarte, cuando te declaré la guerra, realmente creí que ganaría. Destruí amenazas más grandes que tú. Hombres con más dinero, más poder, más conexiones. Los aplasté a todos. ¿Sabes por qué perdí contra ti? Porque eran como yo. Jugaban el juego que yo jugaba por reglas que yo entendía. Pero tú jugaste un juego completamente diferente. No te importaba ganar por las reglas. Te importaba proteger a tu familia.
Y un hombre luchando por su familia es más peligroso que cualquier hombre luchando por poder. He pasado mis últimos días pensando en eso, en cómo tenía todo, riqueza, respeto, familia, y lo tiré por la borda porque no podía soportar ver a mi hija feliz con un hombre que consideraba inferior a ella. Mi orgullo me destruyó. Tu amor te salvó. Hay una lección ahí. La aprendí demasiado tarde. Tal vez tú ya la sabías. En mi caja de seguridad en el First National Bank, caja número 2847, hay 4 millones de pesos en efectivo. Dinero que los federales nunca encontraron, nunca rastrearon. Dinero de sangre por mis crímenes. Te lo estoy dando. Úsalo para la universidad de Amelia o quémalo. No me importa. Es la única restitución que puedo ofrecer. La llave está pegada al reverso de esta nota. Cuida de mi hija y mi nieta, Carlos. Te ganaste ese derecho. Me venciste justa y limpiamente siendo mejor que yo en todas las formas que importan. Adiós. El vídeo terminó. Carlos se sentó en silencio. Finalmente, cerró la computadora portátil y fue a buscar a Carolina. Le mostró el vídeo. Lo vieron juntos, su mano en la suya. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Carolina. El dinero. Si existe. Vino de crímenes que lastimaron a la gente. Gente se volvió adicta a las pastillas que Ricardo desvió. Familias fueron destruidas. No podemos quedárnoslo. Podríamos donarlo. Organizaciones benéficas de adicción a las drogas, centros de tratamiento. Sí, eso se siente correcto. Llamaron a la detective Durán, explicaron la situación. Ella coordinó con la DEA y la fiscalía. El dinero existía, 4.340.000 pesos para ser exactos. Después de los procedimientos legales, se distribuyó a fondos de víctimas y programas de tratamiento de adicciones. La familia Jiménez no se quedó con nada. Las noticias lo cubrieron. El capítulo final en la saga de Ricardo Serrano, la fortuna oculta del magnate farmacéutico caído usada para ayudar a las víctimas de la crisis de drogas. Carlos dio una breve entrevista diciendo solo, Ricardo Serrano lastimó a mucha gente. Este dinero puede ayudar a sanar parte de ese daño. Eso es todo. Amelia tenía 16 años ahora. Aplicando a universidades. Quería estudiar psicología, ayudar a personas que habían experimentado trauma. Carlos vio los ecos de su propia experiencia en su elección. Vio cómo ella había tomado la oscuridad y la había transformado en propósito. Estoy orgulloso de ti, le dijo una noche mientras trabajaban en sus ensayos universitarios. Aprendí de ti, papá. Me mostraste que puedes sobrevivir cosas malas y salir más fuerte. Tuve ayuda. Tu mamá, Nacho, buena gente que nos apoyó. Pero tú fuiste quien contraatacó, quien no dejó que el abuelo Ricardo ganara. Carlos nunca le había contado la historia completa, la plantación de evidencia, las tácticas de intimidación, las áreas grises en las que había operado. Tal vez algún día ella aprendería. Tal vez entendería que a veces las buenas personas tienen que hacer cosas cuestionables para proteger lo que importa. O tal vez lo juzgaría por ello. De cualquier manera, había hecho las paces con sus elecciones. En el 10º aniversario del arresto de Ricardo, Carlos y Carolina renovaron sus votos nuevamente, una pequeña ceremonia con solo amigos cercanos y familiares. Amelia ofició, habiéndose ordenado en línea específicamente para este propósito. Hace 10 años, nuestra familia pasó por fuego, dijo Amelia, leyendo de notas que preparó. Papá luchó para mantenernos a salvo. Mamá luchó para mantenernos unidos. Y yo era solo una niña sin entender nada de eso. Pero ahora soy lo suficientemente mayor para apreciar lo que hicieron. Eligieron el amor sobre el odio, la familia sobre la venganza, la curación sobre la amargura. Eso es lo que es el matrimonio. Elegirse el uno al otro cada día, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Carlos y Carolina intercambiaron nuevos anillos, simples bandas de oro para reemplazar las que se habían perdido en el caos de esos años oscuros. Prometo elegirte, dijo Carlos. Cada día, sin importar lo que venga. Prometo confiar en ti, dijo Carolina. Incluso cuando tenga miedo, especialmente cuando tenga miedo.
Se besaron. Todos aplaudieron. Se sintió como cerrar un capítulo y abrir uno nuevo simultáneamente. Esa noche, acostados en la cama, Carolina dijo, ¿alguna vez deseas que las cosas hubieran sido diferentes? ¿Que mi padre hubiera sido un buen hombre? Carlos pensó en eso. Deseo que no hubieras sido lastimada. Deseo que Amelia no hubiera tenido miedo. Pero todo lo que pasó, nos hizo más fuertes, nos hizo apreciar lo que tenemos. Así que, sin arrepentimientos. Yo me arrepiento de que tuviera que pasar en absoluto. Tu padre eligió el camino que eligió, pero no me arrepiento de contraatacar. No me arrepiento de proteger a nuestra familia. Yo tampoco. Se quedaron dormidos abrazándose, con cicatrices, pero completos, rotos y reparados, probados y comprobados. Pasaron los años. Amelia se graduó de la preparatoria con honores. Entró en el TEC de Monterrey con una beca completa. Carlos y Carolina condujeron con ella, la ayudaron a mudarse a su dormitorio, lloraron en el viaje a casa. Nido vacío, dijo Carolina. Sí, ¿qué hacemos ahora? Carlos pensó en eso. Sobre la vida que habían construido, las batallas que habían peleado, la paz que habían ganado. Vivimos, dijo él. Lo disfrutamos. Recordamos que esto es por lo que luchamos. La oportunidad de simplemente ser felices. Carlos expandió su negocio, contrató un equipo completo, comenzó a tomar proyectos más grandes. Carolina se convirtió en jefa del departamento de consejería de su escuela, ayudando a niños a navegar sus propios traumas. Eran buenos en sus trabajos porque entendían lo que importaba, por lo que valía la pena luchar. La firma de seguridad de Nacho y Santiago creció exitosa. Ya no necesitaban la consultoría de Carlos, pero siguieron siendo amigos cercanos. Una vez al mes, Carlos y Nacho se reunían para tomar cervezas. Hablar de la vida. ¿Recordar dónde habían estado? ¿Alguna vez lo extrañas?, preguntó Nacho una noche. La pelea. No, obtuve lo que necesitaba de ella. ¿Qué fue eso? Prueba de que podía proteger a mi familia. Que era lo suficientemente fuerte, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente duro cuando contaba. Carlos tomó un trago. Pero no necesito probarlo de nuevo. Una vez fue suficiente. La mayoría de los tipos que pasan por lo que tú pasaste, o se rompen o se vuelven adictos a la pelea. Tú no hiciste ninguna de las dos. Quería paz más de lo que quería venganza. Todavía la quiero. Nacho sonrió. Eso es lo que te hace diferente. Luchaste porque tuviste que hacerlo, no porque quisieras. Y cuando terminó, te alejaste. No todos podrían hacer eso. La mayoría de la gente no puede. Carlos pensaba en Ricardo Serrano a veces. Por lo general, cuando Amelia llamaba a casa para contarles sobre sus clases o su nuevo novio o sus planes para el futuro, pensaba en cómo Ricardo había tratado de robarles todo esto. Cuán cerca había estado de tener éxito. Y pensaba en la elección que había hecho. No ser destruido, no rendirse, sino contraatacar con todo lo que tenía, legal o ilegal, justo o injusto, por las reglas o rompiéndolas. No había importado. Lo que importaba era proteger a su familia. Había cruzado líneas, torcido leyes, se convirtió en algo más duro y oscuro que el hombre que había sido antes. Pero también se había convertido en el hombre que su familia necesitaba que fuera. Ese fue el precio y lo pagó voluntariamente. En el 20º aniversario del arresto de Ricardo, Carlos tenía 52 años. Amelia tenía 26, trabajaba como terapeuta de trauma en Guadalajara, comprometida con un buen hombre llamado Tomás Lee, que la hacía reír. Carolina tenía 50, hermosa y fuerte, dirigiendo su propia práctica de consejería. Se reunieron en la casa para el Día de Acción de Gracias junto con Nacho y su familia, Rosa Urrutia y su esposa, Santiago Flores y sus hijos. El comedor estaba lleno de ruido y risas, vida y calidez. Carlos estaba de pie en la cabecera de la mesa, cortando el pavó, rodeado de todos los que amaba. Esto era lo que parecía la victoria. No Ricardo en prisión. No venganza o justicia o vindicación. Solo esto, una mesa llena de personas que se amaban, seguras, felices y completas. Discurso, gritó Nacho,
levantando su cerveza. No hago discursos, protestó Carlos. Vamos, papá, instó Amelia, di algo. Carlos miró alrededor de la mesa, vio rostros por los que había luchado, vidas que había protegido. Una familia que se había negado a dejar que alguien destruyera. Hace 20 años, dijo en voz baja, alguien trató de quitarnos todo esto. Trató de destruir nuestra familia porque pensó que tenía el poder para hacerlo. Pensó mal. Sobrevivimos porque éramos más fuertes de lo que él sabía. Porque nos amábamos más de lo que él nos odiaba. Porque cuando más importaba, luchamos por lo que importaba. Levantó su copa. Por la familia, por contraatacar, por la supervivencia. Por la supervivencia hicieron eco todos. Comieron, rieron y celebraron. Más tarde, después de que todos se fueron a casa. Después de que Amelia se fue a su hotel, Carlos y Carolina se sentaron en su terraza trasera bajo las estrellas. Lo hicimos, dijo Carolina. Lo logramos. Sí, lo hicimos. Nunca te agradecí por luchar por nosotros. Por estar dispuesto a hacer lo que fuera necesario. No tienes que agradecerme. Es lo que es el amor. Presentarse, luchar, negarse a renunciar. Aún así, gracias. Se sentaron en un silencio cómodo. 20 años de matrimonio y trauma y curación entre ellos. Carlos pensó en el hombre que había sido a los 32 años, recién casado, padre joven, trabajando duro para construir una vida decente. Ese hombre había sido probado de maneras que nunca imaginó. Ese hombre se había convertido en alguien diferente, más duro, más sabio, con cicatrices. Pero ese hombre también había ganado, había protegido a su familia, había construido algo hermoso de las cenizas. Y al final, eso era todo lo que importaba. Ricardo Serrano estaba muerto hace mucho tiempo, su imperio destruido, su legado nada más que un cuento con moraleja. Pero Carlos Jiménez estaba vivo, rodeado de amor, su familia prosperando. Había ganado la única guerra que importaba. Y lo había hecho negándose a perder. Las estrellas giraban arriba, indiferentes a las luchas humanas. Pero aquí, en este pequeño rincón del mundo, en esta casa construida por manos honestas y defendida por un amor feroz, había paz. Ganada con esfuerzo, bien merecida, eterna. Carlos Jiménez había peleado su guerra y ganado su victoria. Y ahora, finalmente, podía descansar. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué pensaron? Me encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutaron esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, revisen los vídeos recomendados en pantalla. Y los veré allí.